En un rincón del parque del barrio Los Olivos, en Riohacha, se encontraba el cuerpo sin vida de una joven oculto bajo una banca de cemento, con signos de violencia, como si alguien hubiera intentado borrarla del mundo a toda prisa. Era Katiris Milena Guzmán, 21 años. Desde el primer momento, su familia sospechó quién estaba detrás, pero la justicia guardó silencio durante 5 años. ¿Por qué durante tanto tiempo nadie tuvo que responder? Katiris Milena Guzmán tenía un carácter alegre y vibrante. Le encantaba bailar, herencia clara de su madre. Desde temprano, ponía música en casa y llenaba el ambiente de ritmo y movimiento. Bailaba en las esquinas y vivía la música con entusiasmo. Era coqueta, espontánea y segura de sí misma. Tenía una belleza llamativa, con ojos expresivos que cautivaban. Disfrutaba del maquillaje, del arreglo personal, de embellecer a los demás. Estudiaba para convertirse en estilista profesional en el SENA y estaba a punto de graduarse. Su abuela, Hilda Pacheco, la sentía especialmente cercana. Compartían rasgos físicos y un vínculo profundo. Para ella, Katiris era una nieta muy querida. En el entorno familiar, su presencia era especial. También su tía, Jaycee Camargo, la recuerda con ternura. Sonriente, carismática, con una inocencia que contrastaba con su edad. Tenía una energía que contagiaba, una luz que no pasaba desapercibida. Katiris soñaba con seguir los pasos de su tía, también estilista. Admiraba su trabajo, sus habilidades, y quería parecerse a ella. Veía belleza incluso en los errores, y su entusiasmo por ese futuro era evidente. Para su prima Terlis Pacheco, era como una hermana. Dentro de la familia, Katiris era la alegría, la chispa que unía, la joven que llenaba los espacios con vida. Katy, como le decían con cariño, desapareció el 6 de diciembre de 2013, en vísperas del Día de Velitas en Colombia, justo cuando comenzaban las celebraciones navideñas. Aquella fecha quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la conocieron. Ese día se había levantado temprano. Pasó la mañana haciendo peinados para vecinas que se preparaban para graduaciones y cumpleaños. Las fiestas de fin de año eran una oportunidad para practicar lo que amaba, ganar algo de dinero y ayudar en casa. A una vecina le arregló el cabello, como había hecho muchas veces antes. Nadie imaginaba que sería la última. Durante la tarde, varios notaron que Katy no estaba como siempre. Algo en su actitud se sentía diferente. Nerviosa, ansiosa, incluso triste. Parecía cargada de preocupación. En un momento, pidió un teléfono prestado para hacer una llamada. Le habían prometido algo de dinero para comprarle ropa a su hijo. No quería ir, pero finalmente se fue. Ya entrada la noche, su madre la vio salir de casa, en el barrio Los Olivos de Riohacha. Dijo que no tardaría, que solo iba a cobrar ese dinero. No volvió. Aquella ausencia era completamente inusual. Katy era madre de un niño pequeño, de apenas 1 año y medio. Tenía planes para celebrar esa noche junto a su familia, pero algo cambió. A las 9, su madre empezó a sentir una inquietud profunda, un presentimiento difícil de explicar, como si supiera que algo estaba a punto de romper su mundo. La familia comenzó a buscarla desesperadamente. Salieron a recorrer las calles de La Guajira, el parque del barrio, el centro, Los Olivos. Pasaron una y otra vez por los mismos lugares, con la esperanza de verla aparecer, pero no hubo rastro. La búsqueda se extendió hasta la madrugada. A las 3:30, agotados, sin respuestas, tuvieron que detenerse. No sabían a dónde más ir. El 7 de diciembre de 2013, mientras en muchas casas se encendían velas para celebrar una de las tradiciones más queridas de Colombia, el barrio Los Olivos, en Riohacha, amanecía con una noticia devastadora. Muy temprano, unidades de criminalística llegaron al parque del barrio para inspeccionar el cuerpo sin vida de una mujer que había sido hallado debajo de una banca. Desde las primeras horas, la comunidad ya temía lo peor. Aunque las autoridades no lo habían confirmado, todo indicaba que se trataba de Katiris Milena Guzmán, la joven desaparecida apenas la noche anterior. El hallazgo se dio a pocas cuadras de su casa,
en el mismo parque donde solía compartir con su familia y vecinos. El ambiente en el lugar era tenso, cargado de dolor y desconcierto. Algunos vecinos que se acercaron, como Doris Torres, presenciaron imágenes que jamás olvidarían. El cuerpo yacía en una posición que revelaba violencia. La pierna fracturada, el cuerpo oculto detrás de una silla de cemento, en un espacio reducido y cruel. Fue su padre quien la reconoció, en medio del horror. La inspección forense confirmó lo peor. Katiris había perdido la vida por asfixia. Además, el examen médico indicó que fue víctima de violencia. Las condiciones en las que fue encontrada con parte de su ropa, removida y oculta debajo de una banca, destrozaron a su madre y dejaron una herida permanente en su familia. El impacto fue profundo. Para su madre, verla así fue como morir en vida. Sentía que no solo habían acabado con su hija, sino con ella también. Perder a un hijo de esa manera deja una herida que no cierra, una ruptura irreparable en el corazón de cualquier madre. La familia de Katy, desbordada por la rabia y el dolor, exigía justicia. La indignación fue tal que, en medio del duelo, destruyeron parte del parque donde ocurrió el crimen. No lo hicieron por venganza, sino como acto simbólico, como grito desesperado. Querían impedir que ese espacio siguiera siendo terreno fértil para la violencia, para el miedo. Para ellos, ese parque representaba ahora el lugar donde les arrebataron a su hija. Ante la gravedad del crimen, la Fiscalía inició una investigación considerando todas las hipótesis. El primer sospechoso fue el novio de Katiris, Ángel Miguel Hernández. También se contempló la posible implicación de un exnovio, Ismael Toncel. Para su prima, Derlis Pacheco, ambos pasaron por su mente como posibles responsables. Sin embargo, tampoco se descartó la posibilidad de un asalto, dado que el parque era una zona oscura y peligrosa en ese tiempo. Los testimonios de familiares, amigos y vecinos se volvieron clave para esclarecer el caso y dar con el autor del homicidio. Katiris Milena Guzmán apareció muerta el 7 de diciembre de 2013 en el Parque Los Olivos, en La Guajira. Fue víctima de un crimen que conmocionó a toda la comunidad, no solo por la brutalidad del hecho, sino por las condiciones en las que fue hallado su cuerpo. Fue encontrada estrangulada, oculta detrás de una banca de cemento en el parque. La inspección técnica, encabezada por el director seccional de Fiscalías de La Guajira, Mauricio Berrío, confirmó que el cuerpo había sido violentado. Se evidenciaron signos claros de una agresión sexual, ya que se encontraron rastros de sangre dentro del conducto vaginal de la víctima. En un principio, se pensó que podría tratarse de un asalto, pero rápidamente la investigación tomó otro rumbo. Se centró en dos hombres, con los que la víctima había tenido relaciones sentimentales: Ángel Miguel Hernández, su último novio, e Ismael Toncel, su expareja. Sin embargo, las investigaciones demostraron que Ángel Miguel Hernández no se encontraba en la ciudad el día del crimen. Estaba asistiendo a un sepelio en la Alta Guajira, por lo tanto, fue descartado como sospechoso. Con esa información, todas las miradas apuntaron a un solo nombre: Ismael Toncel, exnovio de Katiris, quien pasó a ser el principal y único sospechoso del asesinato. La familia de Katiris Milena Guzmán se presentó ante la Fiscalía para declarar sobre la relación sentimental que ella había tenido con Ismael Toncel en el año 2013. En un comienzo, la percepción familiar sobre él era positiva. Lo veían como un joven correcto, respetuoso, alguien que aparentaba ser una buena pareja. Incluso, algunos miembros de la familia agradecían a Dios por haberle puesto en el camino un buen muchacho. Sin embargo, esa imagen se desmoronó rápidamente. A los pocos meses de iniciada la relación, comenzaron a surgir señales de celos, agresividad y maltrato. A las pocas semanas, Ismael ya la empujaba, le gritaba y la trataba mal. Aunque Katiris no hablaba abiertamente del problema, su comportamiento comenzó a cambiar. Su familia la notaba retraída, a veces llorando en silencio. Cuando le preguntaban qué le pasaba, ella negaba todo y respondía con evasivas. Una tía cercana recordó que,
En cierta ocasión, Katiris se le acercó preocupada y le confesó que tenía un problema. Le contó que Ismael la llamaba constantemente, la amenazaba, y que le había dicho que si no era de él, no sería de nadie. En ese momento, la familia no imaginó la gravedad del asunto. Pensaron que se trataba de reacciones impulsivas propias de un joven enamorado. Familiares y amigos de Katiris Milena Guzmán rindieron declaración ante la Fiscalía de Riohacha. Varias pruebas apuntaban a Ismael Toncel como el principal sospechoso detrás de su muerte. Una de las piezas clave fue el testimonio de su prima, quien aseguró haberlo visto el día del sepelio en el cementerio. Notó que tenía el rostro visiblemente maltratado, llevaba el cabello medio largo y presentaba arañazos en las mejillas y el cuello. Otro testimonio relevante fue el de Marvelous Blanco, quien estuvo con Katiris pocas horas antes de su desaparición y muerte. Declaró que ese mismo día, Katie estaba siendo acosada por teléfono. Revisó el dispositivo y observó que el nombre que aparecía era Isma, con un registro de 39 llamadas perdidas. A pesar de estas señales y de que Ismael Toncel fue considerado sospechoso, no fue llamado a declarar. Aunque se abrió una investigación por homicidio, el caso fue perdiendo fuerza hasta quedar en el olvido. Una de las personas allegadas a la familia, frustrada por la falta de avances, llegó a enfrentar a una fiscal y le dijo que rogara a Dios que Agualá, una referencia simbólica a cualquier otra joven no fuera su hija, para que entendiera la necesidad de justicia. Le reclamó que no se hiciera justicia por las hijas del pueblo, que eran tan humanas como cualquier otra. Con los años, el caso quedó estancado. El principal sospechoso jamás fue requerido por la justicia. Mauricio Berrío, actual director seccional de Fiscalías de La Guajira, aunque no estaba en el cargo en ese entonces, fue el único funcionario autorizado para hablar del caso. Informó que en 2013 el proceso estuvo en manos del fiscal Walter Naranjo. Ante la pregunta sobre por qué Ismael Toncel nunca fue llamado a declarar, explicó que no era una decisión que pudiera tomarse a la ligera, ya que se requería certeza suficiente para señalarlo formalmente como el autor. Pasaron 5 años sin resultados. En octubre de 2018, un hecho aparentemente aislado se convirtió en la clave para reabrir la investigación del caso Katiris Milena Guzmán. Aquella mañana, el patrullero Gustavo Adolfo Amaya, de la policía en Riohacha, acababa de iniciar su turno en el sector conocido como Mercado Nuevo cuando fue alertado por la comunidad. Le informaron que una joven estaba pidiendo auxilio desde el interior de un vehículo. Al llegar al lugar, estacionaron la moto detrás del automóvil señalado. En el momento en que se acercaron, el vehículo arrancó a toda velocidad, desatando una persecución. Aunque los videos de vigilancia eran oscuros y no permitían identificar claramente a los ocupantes, durante la huida los agentes observaron que una mujer fue lanzada del vehículo en movimiento. La caída fue fuerte. La víctima era una ciudadana venezolana. Presentaba golpes visibles, especialmente en el cuello, que estaba enrojecido. El patrullero continuó la persecución hasta una trocha donde finalmente localizaron el vehículo escondido entre los matorrales. En ese momento, un hombre salió con las manos en alto, asegurando que había sido secuestrado por 2 particulares que intentaban atracarlo, pero su versión no convenció a los policías. El sujeto fue identificado de inmediato. Se trataba de Ismael Toncel, el mismo hombre que 5 años antes había sido señalado como principal sospechoso del homicidio de Katiris Milena Guzmán. Ismael Toncel fue capturado el 25 de octubre de 2018. La noticia causó impacto en el entorno de la familia de Katiris Milena Guzmán. Una pariente incluso relató cómo alguien llegó con el periódico en la mano, mostrando la imagen de Toncel detenido, confirmando que finalmente lo habían atrapado. Un mes después del ataque en el Mercado Nuevo, la ciudadana venezolana que fue lanzada del vehículo presentó una denuncia formal ante la fiscalía. Denunció haber sido víctima de un ataque de carácter sexual, presuntamente cometido por Ismael Toncel. A pesar de haber sido capturado en el lugar de los hechos, fue dejado en libertad por orden de un juez. En ese momento, el juez desconocía que Toncel estaba vinculado al caso de Katiris Milena Guzmán como principal sospechoso de homicidio. La liberación de Toncel causó indignación.
Para muchos, fue como recibir un balde de agua fría. Sentían que la ley no servía, que la justicia no se aplicaba cuando más se necesitaba. Sin embargo, ese nuevo episodio encendió las alarmas. Las autoridades comenzaron a investigar su nombre en otros registros, buscando más antecedentes o denuncias relacionadas. La investigación fue asumida por una nueva fiscal, Leonor Vélez. Ella fue quien logró conectar los casos. Decidida a no permitir que el crimen quedara impune, reactivó el expediente con una mirada renovada. Lo que no se había hecho en 5 años comenzó a moverse rápidamente. En diciembre de 2018, la Fiscalía reabrió oficialmente el caso de Katiris. Aunque durante años no hubo avances, existían pruebas valiosas que habían sido ignoradas. Una de las más importantes era la presencia de restos de ADN debajo de las uñas de la víctima, indicio de que ella había intentado defenderse. También se revisaron los registros de ubicación satelital de los teléfonos móviles. Se determinó que, en el momento aproximado de la muerte de Katiris, el teléfono de Ismael Toncel estaba junto al de ella. Pruebas que en el pasado fueron pasadas por alto, ahora cobraban un peso definitivo en la nueva etapa de la investigación. El 10 de diciembre de 2018, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Ismael Toncel. La misión de localizarlo y detenerlo fue asignada al Gaula Militar de La Guajira. En ese momento, Toncel trabajaba como mototaxista en la ciudad de Riohacha. Según el capitán Cristian Patiño, comandante de la unidad de inteligencia del Gaula Militar, ya sabían que se trataba de una persona solitaria que trabajaba por cuenta propia y que, según antecedentes, tenía actitudes hostiles hacia las mujeres. Para capturarlo, las autoridades diseñaron una estrategia que consistía en hacer contacto, fingiendo la solicitud de un servicio de mototaxi. Una mujer se encargó de llamarlo, hablándole de forma amable. Le pidió que la recogiera y le solicitó una descripción de su vestimenta para poder reconocerlo fácilmente. Ismael aceptó de inmediato. Poco después, llegó al punto acordado, estacionó su moto en el sector y comenzó a pitar, esperando que la supuesta pasajera saliera. En ese momento, agentes del CTI se aproximaron, lo identificaron y procedieron a leerle sus derechos como capturado. Al momento del arresto, Toncel no mostró resistencia. Se mantuvo tranquilo y negó cualquier implicación. Katiris Milena Guzmán fue encontrada sin vida por las autoridades el 7 de diciembre de 2013 en el parque del barrio Los Olivos, ubicado en la ciudad de Riohacha. El hallazgo de su cuerpo marcó el inicio de una investigación que, desde el principio, tuvo como principal sospechoso a Ismael Toncel, exnovio de la joven. A pesar de los indicios que lo vinculaban directamente con el crimen, la Fiscalía no lo llamó a declarar ni lo investigó de manera formal en ese momento. Su nombre quedó fuera del proceso durante años, hasta que reapareció en el radar judicial por un hecho completamente distinto, ocurrido tiempo después. Fue recién en diciembre de 2018, cuando se reabrió el caso tras su captura por otro delito, que la Fiscalía decidió retomar la investigación. En esta nueva etapa, el organismo judicial realizó un perfil detallado de Ismael Toncel y lo señaló formalmente como autor del crimen de Katiris. En consecuencia, fue imputado por los delitos de homicidio, agravado en concurso con acceso carnal violento agravado. Aunque él se declaró inocente, las autoridades contaban con pruebas contundentes que lo involucraban de forma directa. El día en que ocurrió el crimen, quedó comprobado que Katiris había tenido numerosas llamadas con Ismael Toncel y que ambos tenían pactado un encuentro. Esta información fue respaldada por registros telefónicos. Además, se sumó un elemento decisivo. Debajo de las uñas de la víctima se encontraron restos de ADN que coincidían con el perfil genético del sospechoso. A pesar de las repetidas órdenes judiciales, Toncel se negó una y otra vez a realizarse la prueba de ADN, actitud que para la Fiscalía fue altamente significativa. Esa negativa, lejos de protegerlo, se convirtió en un indicio claro de culpabilidad. La Fiscalía consideró que quien no tiene nada que esconder no se opone a colaborar con una investigación.
y que su resistencia solo confirmaba que algo quería ocultar. La acumulación de pruebas y la presión del caso hicieron que finalmente Toncel cediera. Después de 5 años de silencio e impunidad, Ismael Toncel reconoció su responsabilidad en la muerte de Katiris. Fue él mismo quien se acercó a la fiscalía para solicitar un preacuerdo, buscando una salida legal frente a una condena que ya parecía inevitable. En ese marco, aceptó haber asesinado a una mujer, sin mencionar detalles ni reconstruir lo sucedido. Para la madre de Katiris, esa confesión no trajo consuelo. Al contrario, fue otro golpe devastador. No solo perdió a su hija de manera violenta, sino que también vio traicionada la confianza que alguna vez tuvo en el hombre que la mató. Con la firma del preacuerdo, la ley colombiana no exigía a Toncel contar cómo ocurrieron los hechos, ni ofrecer explicaciones públicas. A principios de julio de 2019, Ismael Toncel aceptó hablar del caso y conceder una entrevista frente a las cámaras. Cuando llegó el momento de enfrentar las cámaras y comenzar la entrevista pactada, Ismael Toncel se echó atrás. Aunque ya había admitido formalmente su responsabilidad en el asesinato de Katiris Milena Guzmán ante la fiscalía, se negó rotundamente a hablar sobre los motivos que lo impulsaron a cometer el crimen. No quiso ofrecer ningún detalle, ni una explicación, ni una palabra que pudiera esclarecer lo que había ocurrido aquella noche. Del mismo modo, también rehusó pronunciarse sobre el caso de la ciudadana venezolana, en el cual estaba siendo investigado por un acto sexual violento. Su silencio, lejos de aportar claridad, reforzó la imagen de un hombre que, incluso tras confesar, optó por ocultarse tras el mutismo. Sin embargo, aunque Toncel eligió callar, los 5 años que transcurrieron desde el asesinato de Katiris no fueron en vano. Ese tiempo permitió a las autoridades y a la familia reconstruir con mayor precisión la secuencia de hechos y los factores que desencadenaron el crimen. La motivación parecía evidente. Katiris había comentado en varias ocasiones que Ismael la amenazaba, repitiéndole que si no era para él, no sería para nadie. Incluso le advirtió que la mataría si intentaba alejarse definitivamente. La situación se tornó aún más tensa cuando Ismael descubrió que Katiris estaba comenzando una nueva relación sentimental con Ángel Hernández. Para él, eso fue el detonante. Documentos del expediente revelan que Toncel confrontó directamente a esta nueva pareja el mismo día en que se cometió el crimen. Para la fiscalía, este comportamiento encajaba perfectamente con el perfil de una personalidad controladora y obsesiva, incapaz de aceptar que una mujer pudiera rehacer su vida lejos de su dominio. Ante la decisión firme de Katiris de no volver con él, Ismael eligió la violencia como única respuesta. 5 años después del asesinato, el 21 de junio de 2019, un juez de la República Colombiana lo declaró oficialmente culpable. Fue condenado por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento cometidos contra Katiris Milena Guzmán. La pena impuesta fue de 22 años de prisión, los cuales deberá cumplir en la cárcel de Riohacha. Además, enfrentaba un proceso judicial adicional por el caso de la ciudadana venezolana, por el cual podría sumar hasta 10 años más de condena. Para Yomaira Iguarán, madre de Katiris, ninguna sentencia es suficiente para reparar lo ocurrido. Considera que nada podrá compensar el dolor ni restituir lo que su hija sufrió. No comprende cómo alguien puede quitarle la vida a una mujer solo porque ella ya no quería estar con él. Katiris Milena Guzmán Iguarán era una joven llena de ilusiones, con un camino que apenas comenzaba. Su sonrisa sigue viva en los recuerdos de su familia y amigos, y su pequeño hijo, que ahora crece sin ella, es un reflejo constante de su presencia. Una memoria que duele, pero también consuela. El caso de Katiris Milena Guzmán es una tragedia que evidencia la negligencia, lentitud y falta de eficacia del sistema judicial. A pesar de contar con pruebas claras y un sospechoso identificado desde el inicio, la Fiscalía tardó 5 años en reactivar la investigación y llevar al responsable ante la justicia. Durante ese tiempo, Ismael Toncel, señalado por actos de violencia y amenazas previas, continuó libre y cometió nuevos delitos. ¿Qué opinas sobre las condenas en casos como este? ¿Qué señales de alerta
crees que no deben ignorarse en una relación? ¿Cómo podemos, como sociedad, prevenir que algo así vuelva a pasar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.